Los hermanos Gerson y Musa tienen que ser los líderes de este Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual lo que vamos a hacer es, por supuesto, subrayar el nivelazo que demostraron frente al Olimpia Milano tanto Džanan Musa como Mario Gerson. Ya un partido espectacular, los dos estuvieron descomunales, pero más allá de datos que ahora daremos del partido, que son bastante elocuentes para transmitir lo bien que hicieron su tarea tanto Mario Gerson ya como Džanan Musa, vamos a ir un poquito más allá y subrayar y retocar de nuevo un discurso que ya hemos transmitido en este canal, que es que Musa y Gerson ya ilusionan al madridismo y que Musa y Gerson ya tienen que ser líderes en anotación, sobre todo en lo que tiene que ver con conseguir puntos, tienen que ser dos piedras fundamentales en este Real Madrid 2022-2023. Ayer nos encontramos con 40 puntos sumando los puntos de Gerson ya y de Musa, básicamente casi la mitad de la anotación total del Real Madrid, con un 7 de 8 en tiros de 2 y un 8 de 12 en tiros de 3. Estuvieron tremendamente acertados y fueron fundamentales para poder llevarnos el partido en tierras italianas. Pero como digo, esto tiene que ir más allá. Los sistemas tienen que correr muchísimo más, sobre todo en el caso de Mario Gerson ya, tiene que ser mucho más protagonista. Y es verdad que dentro de ese trabajo oscuro también Gerson ya lo está haciendo muy bien. Rebotes, defensa, capacidad, intensidad, físico, eso ya sabemos que lo está aportando, pero al margen queremos ver que le puedan dar más balones en ataque y que otros jugadores se jueguen alguno menos en favor de Musa y sobre todo de Gerson, ya que creo que podría tener más minutos y más bagaje e impacto en los sistemas actuales de Chus Mateo, algo que ya hemos ido reclamando de manera recurrente en otros vídeos del canal. Y en el caso de Džanan Musa, pues ya se está viendo. Para mí tiene que ser la gran estrella del Real Madrid. Y lo digo así, sin paños calientes. La gran estrella del Real Madrid tiene que ser el faro, la referencia, sobre todo a nivel evidentemente ofensivo, que es para lo que se ha fichado a este tío, para que reviente a puntos de manera distintas a los rivales, porque es un jugador que lo está demostrando. Ya lo decíamos, en Breogán había demostrado una gran evolución en el tiro de 3 y en el Real Madrid sigue en esa línea evolutiva, teniendo muy buenos porcentajes, jugándose bastantes tiros y asumiendo un rol de protagonista, de pasar mucho balón por sus manos. Y eso a mí me encanta en el caso del bosnio, que sigan pasando muchas situaciones sobre él y que él también tenga esa capacidad muchas veces de decidir si pasar, si penetrar, si tirar, si jugar con el pívot, en fin, que tome decisiones relevantes en los ataques 5 para 5 de este Real Madrid. Y bueno, lo dicho, de Gerson ya, pues a seguir esperando cosas, porque calidad le sobra, tiene un talento físico y técnico exquisito, y yo espero lo mejor. He sido de los que he estado en el barco de confianza, he estado confiante con el vuelo de Gerson ya, y creo que a día de hoy nos está dando la razón a aquellos que hemos ido apostando desde que sonó su fichaje por el Real Madrid antes de hacerse oficial. O sea que estamos ante los hermanos, como se dicen entre ellos, que es una sociedad que tiene que dar muchísimo triunfo, tiene que dar muchísimos galones a este Real Madrid y tiene que invitar al optimismo siempre y cuando el entrenador saque el máximo jugo de esta pareja. Y yo quiero tener esperanza en Chus Mateo porque al principio de temporada aposté por él. De hecho, para aquellos que le meten pullitas a este canal, aquí, en el momento que Pablo Lasso no iba a continuar como entrenador del Real Madrid, dijimos que Chus Mateo era una muy buena opción para el Real Madrid. Otra cosa es que cuando hace las cosas rematadamente mal lo digamos, al igual que como ayer hizo las cosas bastante mejor, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el nivel defensivo, que estaba siendo bastante triste por parte del Real Madrid. Pero bueno, en cuanto al foco y el núcleo del vídeo, Musa Gerson ya tiene que ser una pareja primordial, fundamental para competir por los títulos este año, dos hermanos, eso es, que ponemos entrecomillado, que hacen que el Real Madrid pueda sonreír y que uno tenga la sensación de que pocos equipos pueden competir en talento teniendo nosotros a Musa y a Gerson ya. Dejadme vuestro comentario. ¿Pensáis que hay una pareja de exteriores con más talento, de aleros y escoltas, en esas posiciones con más talento que Musa y Gerson ya, sumando el talento de ambos? Si es así, dejádmelo en los comentarios y estaré encantado de leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.